Pregúntate, ¿qué tanto has aprendido? ¿Cuáles fueron los conceptos más difíciles? Recapitulemos los puntos más importantes de la semana. Esta semana hablamos de los tipos de vectores. Y estos vectores pueden ser vector de posición, vectores libres, vectores fijos, vectores equipolentes, vectores paralelos, vectores deslizantes, vector nulo y vectores opuestos. Vamos a definir cada uno de estos vectores. Primero, empecemos con el vector de posición. Los vectores de posición son aquellos vectores que tienen su punto inicial en el origen de coordenadas. Ahora hablemos de los vectores libres. Los vectores libres son aquellos vectores que no están referidos a un sistema de coordenadas, o sea, que es aquel que su punto de aplicación es cualquier lugar en el espacio, lo cual nos indica que los vectores libres pueden ser trasladados a cualquier lugar, siempre y cuando no modifiquemos su dirección, su módulo ni su sentido. Vectores fijos. ¿Recuerdan el ejemplo cuando pensamos en la lámpara que colgaba del techo? El peso de la misma puede representarse por un vector que apunta verticalmente hacia abajo. Este vector tiene como punto de aplicación el techo. En este caso, el vector dado se conoce como un vector fijo. Es evidente que los vectores fijos no pueden ser trasladados. Vectores equipolentes. Cuando hablamos de equipolencia en los vectores, es lo mismo que hablar de equivalencia, por lo cual dos vectores son equipolentes cuando tienen igual número de módulo, igual sentido e igual dirección. Vectores paralelos. Dos vectores son paralelos cuando están en la misma recta o en rectas paralelas, es decir, cuando tienen la misma dirección. En este caso, su sentido puede ser igual o puede ser diferente. Vector deslizante. Imagina un vehículo que se mueve en un tramo de la carretera, completamente horizontal, y que en ese tramo se mantiene invariable el tamaño de la velocidad con que se desplaza. En este caso, el vector que representa la velocidad se va trasladando constantemente sobre una línea de acción. Un vector como este es deslizante. Y como podemos apreciar, la característica principal de este tipo de vectores es que su punto de aplicación puede ser cualquier recta que lo contiene. Vector nulo es el vector que tiene como referencia el origen de coordenadas y se representa por el par ordenado 0,0. Vectores opuestos son aquellos vectores que tienen la misma dirección pero tienen sentidos diferentes. Vectores unitarios. Un vector es unitario cuya norma es la unidad. Es importante saber que la norma de un vector es la raíz cuadrada positiva de los cuadrados de las coordenadas. Recordemos un ejemplo de cómo podemos hallar el módulo o la norma de un vector. Dadas las coordenadas 4,3, vamos a determinar su módulo y a representar sus componentes. Acompáñame a la pizarra. Por ejemplo, aquí tenemos los datos. Nos dice hallar el módulo o norma. ¿Recuerdan la fórmula? Dijimos que el módulo o norma de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, representemos el vector como A y digamos que sus componentes son 4,3. Lo que debemos hacer es sustituir el valor del par ordenado dentro de la fórmula y lo hacemos de la siguiente manera. Decimos que la norma o módulo de A va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. En este caso, nos representa el primer valor del par ordenado, que es 4 al cuadrado, más y al cuadrado. Y recuerden que la y representa el valor del segundo par ordenado, que es el 3. Entonces decimos 3 al cuadrado. Ahora procedemos a desarrollar la operación. El módulo del vector o norma va a ser igual a decir 4 por 4, 16.
Recuerden que cuando tenemos elevado al cuadrado sería igual a 3 por 3, 9. Por lo que la norma o módulo de un vector va a ser igual a 16 más 9, 25. Raíz cuadrada de 25. Y por último tendremos como resultado raíz de 25, 5. Y este sería la norma o módulo de nuestro vector. Además de calcular la norma del vector, también hablamos de las propiedades de la suma de los vectores. Recuerden que la suma de los vectores posee unas propiedades que facilitan su realización. Conociendo y dominando mucho más de ellas, podemos realizar esas operaciones con mayor facilidad e identificar así su utilización para nuestras actividades diarias. Estas operaciones son propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad distributiva y la propiedad del inverso aditivo. Continuamos revisando los contenidos trabajados en esta semana. Trabajamos la suma de los vectores. Recordemos que para realizar la suma, esta se realiza sumando sus respectivas componentes. Cabe destacar que las componentes de un vector son representadas por X y por Y. Acompáñenme a la pizarra para ver un ejemplo. En este caso, tenemos al vector A y al vector B. Y para sumarlos, debemos recordar que la suma de dos vectores va a ser igual a la suma de X1 más X2 y la suma de Y1 más Y2. Ya hemos identificado nuestros valores de los pares ordenados, como X1, Y1, X2 y Y2. Ahora lo que procede a hacer es sustituir los valores. Decimos que la suma de dos vectores va a ser igual a X1, en este caso es el 1, más X2, en este caso es el 2. Luego decimos que Y1, que en este caso es igual al número 3, más Y2, que es igual al número 5. Simplemente procedemos a desarrollar. La suma de dos vectores va a ser igual a decir 1 más 2, 3, y 3 más 5, 8. Este sería nuestro resultado al realizar la suma de estos vectores. Ahora, vamos a ver cómo se realiza la resta o sustracción de vectores. Para realizar la sustracción de vectores, se utiliza la misma forma que utilizamos para la suma de vectores, es decir, que se restan sus respectivas componentes. Además, en las clases pasadas, también vimos las operaciones de un vector multiplicado por un escalar. En este caso, debemos multiplicar el escalar, que siempre representa un número real, por las componentes de un vector. Como hemos visto, ha sido una semana muy productiva. Espero que los temas tratados sean de gran utilidad para aplicarlo en tu diario vivir y en tu proyecto final. Te invito a repasar el reportaje que está en la página 34 y 35 de tu cuadernillo y a desarrollar las actividades que están en la misma página a partir del literal A hasta el literal E. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima clase. Estuvo con ustedes su maestra Liz Valdés. Hasta la próxima.